Vamos. No hay contraseña este día. No hay contraseña. Le comparto entonces la diapositiva. Por aquí nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Tenemos que avanzar un poquito, ¿verdad? Siento que voy un poco lento todavía con esta sección. Ya con los de la tarde ya pasamos este tema, los de las mediodía, mejor dicho. Buenas tardes. Pues vamos a continuar de Francisco Morazán. Eh, Hay un descendiente, bueno, todavía hay varios descendientes, pero hay uno que llamó mucho la atención de la prensa, ¿verdad? En el periódico, creo que El Heraldo, fue que sacaron la noticia de uno de los últimos descendientes de Morazán, que de hecho su rostro se parece bastante a este retrato que está en el Palacio de Guatemala, ¿verdad? Alejo Castro se llama él, tataranieto de republicano Morazán, y pues se nota, ¿verdad? El parecido que hay con su barba, su nariz, sus grandes entradas, sus ojos claros. Hay un biógrafo belga cuyo nombre no me acuerdo, que dice que Morazán tenía una mirada de ojos claros, mirada serena, nariz aguileña, es decir, así aguilucha, de caída, ¿verdad? Y con una barba prácticamente como amanecida, dice él, ¿verdad? Que es una barba incompleta pero sin bigote. Eh, y esa es básicamente la forma en como a Morazán siempre se le ha representado. Se supone que este tipo de retratos están hechos, ¿verdad? A partir de los mismos grabados que hay de él y algunas pinturas de la época, ¿verdad? A partir de ahí. Y algunos detalles del gobierno de Morazán, ¿verdad? Algunos positivos y otros no tan positivos. Lo digo como parte de una universidad que es universidad católica, ¿verdad? La Iglesia Católica pues tiene en su memoria histórica pues un mal recuerdo de Morazán, ¿verdad? Y es por la actitud que él tomó con respecto a los bienes de la iglesia. Lo primero que él hizo fue promulgar el juicio con jurados, algo que necesitamos que vuelva a este país. Actualmente los juicios que se realizan en el país se hacen solamente con el juez y los defensores y fiscales, en muchos países latinoamericanos. Mientras que en lugares como Inglaterra, Estados Unidos, pues todavía hay juicio con jurados, donde hay gente notable que es invitada para poder ayudarle al juez a tomar la mejor determinación a partir de haber escuchado todas las pruebas y todo el proceso, ¿verdad? Aquí no se ha tomado todavía esa, no se ha practicado desde Morazán, ¿verdad? Tener ese tipo de juicios. Y es necesario tenerlo porque eso ayuda también a evitar un poco la corrupción que pueda llegar a haber. Miren, por ejemplo, ahorita en Honduras el escándalo que hay con respecto a los ex fiscales de la nación, ¿verdad? De lo que se les acusa, de haber prácticamente dejado sin terminar o como que no hubiesen pasado por sus manos los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos momentos. Y eso, pues, hoy evidentemente no dice mucho sobre la falta que hace de que haya algunas personas alrededor de ellos que ayuden, obviamente, a ¿cómo se llama?, a velar que la justicia realmente llegue. En el caso son 8 casos de corrupción que actualmente se mencionan de los fiscales anteriores, ¿verdad? De Oca Chinchilla y Daniel Cibrián. El caso en las protestas de asesinato, obviamente, durante las protestas que hubo por el fraude electoral, que nunca se llevaron, obviamente, a justicia. La malversación de fondos de caudales públicos durante la gestión de Juan Orlando. El caso de compra de camiones bomberos usados a Israel, perdón, el caso de robo parlamentario del siglo, el caso de las sedes que dejaron meter ese decreto prácticamente que minimiza o enajena la soberanía nacional, la reelección ilegal de Juan Orlando, el caso UFESIC Maxi, de que sacaron prácticamente a los dignatarios de la Maxi sin ningún tipo de ¿cómo se puede decir? Sin ningún tipo de bueno, de hacer caso evidentemente a lo corrupto que es esto, pues. Y el caso de la muerte de Cheryl Yulisa Hernández, ¿verdad? Son algunos de los 8 casos que se menciona que estos fiscales prácticamente, que a ellos tienen que pasar todo tipo de casos judicial de este país, deben pasar por ellos, ¿verdad? Ellos son los últimos que prácticamente ponen la firma y al parecer nunca se logró tener justicia, ni siquiera a través de ellos. Eso es lo que pasa cuando no hay gente alrededor también que colabore. Yo creo que deberíamos devolver un poquito este sistema. Estableció el matrimonio civil. Ese es un golpe, diríamos, duro para la iglesia, porque claramente lo que se tenía por matrimonio oficial era el eclesiástico, ¿verdad? Apenas importa esta idea, obviamente, laical, ¿verdad? Del matrimonio civil. Sí, trajo, por un lado, la defensa del matrimonio, la defensa de los cónyuges, la defensa de los hijos, que eso está bueno, eso está muy bien. Pero se podría haber reglamentado esa parte aún con el matrimonio eclesiástico. Pero lo que sucede con el matrimonio civil es más bien traer también un problema, los divorcios, ¿verdad? Que no ayuda a la familia, ¿verdad? Que facilita, que pone muy fácil el poder meterse con alguien, dejar hijos ahí abandonados y olvidarse de las responsabilidades, que es lo que comúnmente vemos en todos estos países.
La libertad de prensa también. De hecho, además de la libertad de prensa, trajo la primera imprenta que era para publicar prácticamente fascículos educativos, ¿verdad? En aquel momento eran cursos, como cursos educativos o algunos, ¿cómo se llaman? Cartillas, le llamaban a estos documentos pequeños, ¿verdad? De pocas páginas para enseñar las diferentes disciplinas, geometría, aritmética. Ya veremos un poquito cuando toquemos al Padre Reyes cómo era la parte de la enseñanza en ese momento. Instala la primera escuela militar del país. Lo que pretendía Morazán era... Ademaris, tu silencio ahí, por favor. Vamos a ver, vamos a silenciar a algunos que están ahí con música. Bien, prosiguiendo. Eh, Se instala la primera escuela militar, lo que pretendía era disciplinar prácticamente el ejército, ¿verdad? Para poder mantener obviamente que la gente que subiera al ejército fuera gente formada. De hecho, hay incluso un presidente, creo que fue el segundo presidente de la República, que llegó a ese ejército sin haber pasado por escuela militar. Lo que él quería prácticamente es que todo el mundo se formara, incluidos los militares. Hace falta tanto esa parte hoy en día. Todavía hay, obviamente hay algunos militares que se forman, se pretende formar, pero creo que hace falta todavía un poquito más de educación sobre el humanismo y la ética, que eso pareciera que se ha perdido un poquito. Disciplinó al ejército por ello, ¿verdad? Protegió la industria y fomentó la inmigración cuando estuvo en Guatemala, específicamente con la esperanza de que la gente joven se fuera a trabajar allá, porque Guatemala se había convertido prácticamente en un vestigio de la colonia, ¿verdad? Y por tanto, la gente, bueno, el pueblo envejecido necesita mano de obra fuerte. Entonces, por eso permitió, ¿verdad?, que la gente llegara a Guatemala fácilmente. Celebró tratados de comercio con varios países de América Latina, incluido también España, ¿verdad? Comercializó cosas con las Islas Canarias, incluido también el comercio con Estados Unidos, ¿verdad? Allá con Nueva Orleans específicamente. Nacionalizó los bienes de la iglesia, otro gran problema que generó para la iglesia. Cuando decimos que nacionalizó, prácticamente es que le expropia a la iglesia bienes que le habían pertenecido por derecho para poder hacer con ellos lo que a él le daba la gana. Ya veremos cuando toquemos otra vez el tema de Padre Reyes, uno de los terrenos que le donaron a la Iglesia Católica, que la donó un fiel de la Iglesia, ¿verdad? Como él se la quita de las manos a los franciscanos para poder ahí colocar un cuartel, primero un centro de enseñanza y después un cuartel. Ya veremos a qué lugar me refiero. Abolió el diezmo, ¿verdad? Obviamente otro ataque también para la iglesia. Introdujo la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, eso sí es positivo. Estableció el recurso de habeas corpus. Según lo que entiendo, no soy un experto en derecho, pero lo que logro entender es que en aquel momento se permitían juicios aun cuando el acusado no estuviese presente. Y con la ley de habeas corpus, lo que se logra es que no puede haber juicio sin que ¿cómo se llama? El acusado esté en el juicio. O sea, debe estar presente el cuerpo del acusado, ¿verdad? Por eso en latín habeas corpus significa hay cuerpo. Y se refiere a esto, que tiene que haber debe estar presente para escuchar obviamente todo el procedimiento legal. O sea, se cometían actos de corrupción quizás antes de esto, ¿verdad? Y con esto se evita un poco. Modernizó los puertos y tuvo como iniciativa construir el canal interoceánico por Nicaragua. De hecho, paralelo, ¿verdad?, a Morazán, también en la época de Cabañas, cuando Cabañas llega a ser presidente, el séptimo presidente de este país, también hubo otro intento de retomar ese proyecto del canal interoceánico o de incluso hacer un ferrocarril interoceánico, de que comunicara prácticamente el norte con el sur de Honduras. Ninguno de los dos proyectos cuajaron, ¿verdad? No se logró hacer ninguno de los dos proyectos en la época de José María Medina, cuando muchos se lograron construir algunos tramos del ferrocarril, pero no hubo realmente un avance suficiente para poder lograr ese éxito. Habría cambiado bastante quizá Honduras si eso se hubiese dado. Al final el plan del canal interoceánico de Nicaragua pasó a Panamá, ¿verdad? Se lo llevaron los estadounidenses para allá. Esta es la primera división política que existía ahí por el año 1834. Morazán quiso unificar un poco más los departamentos, pero no funcionó. Al final tuvieron que regresar a aquella división territorial que había hecho Dionisio Herrera, ¿verdad? Lo que habían hecho era fusionar departamentos, ¿verdad? Ahí prácticamente Comayagua se une con San Pedro, Gracias con Santa Bárbara, Tegucigalpa con Choluteca, Lloro con Olancho, ¿verdad? Pero al final, como les digo, no funcionó. No se pudo mantener el control de la zona. Tuvieron que volver a la antigua distribución territorial. Sobre esta película llamada Morazán, ¿verdad? De,
de la producción de José Dagoberto Martínez, se supone que con actores, con algunos con actores colombianos. Hay un historiador nuestro, que es el profesor de apellido Calix, eh, que obviamente salió en una entrevista a decir que en la obra, esta película es más una novela, no está fiel a la historia de Morazán, así que si algún día la logran ver, sepan de que no es fiel a la historia morazánica. Y lo dice un experto en Morazán, es decir, este profesor Calix tiene una obra que se llama La posteridad nos hará justicia, ¿verdad? Que es una obra biográfica, creo que de 2 tomos, sobre Francisco Morazán. Además que desde el punto de vista incluso de la iglesia les puedo decir que la vestimenta del obispo no parece vestimenta de obispo, ¿verdad? Ningún obispo usa moradito aquí encima como parte, siempre es un hábito negro, ¿verdad? La banda que se ponen en la parte de abajo es de color morado, ¿verdad? Y usaban solideo color morado también. Eh, Así que esa vestimenta está un poquito ajena a la costumbre de la iglesia. O sea, tienen algunos errores de carácter histórico y ponen a Morazán vestido como que fuera pirata del Caribe, no sé, demasiado raro. O sea, Morazán es un poquitito posterior a esa época. Ese tipo de vestimenta es más común del año 1700 y Morazán es del 1830 a 40, más o menos, ¿verdad? Así que nada que ver con la historia de él. En cuanto al testamento Morazán, es necesario que lo leamos, es necesario que lo veamos para que tengamos claridad sobre las últimas ideas del pensamiento de un Morazán que está agonizante porque sabe que lo van a matar. Apenas le dieron 3 horas para poder hacer este testamento. Es su hijo el que le ayuda a transcribir, obviamente, lo que él le dicta. eh, y por tanto, no, aún así, con ese poco tiempo, es un Morazán muy lúcido, un Morazán que no olvida, un Morazán que sabe todas sus cuentas pendientes y un Morazán que intenta incluso arrepentirse o demostrar su arrepentimiento por los males que hizo aquí en Honduras, ¿verdad? Porque él mismo dice que cuando estaba muy joven en la carrera de la revolución hizo muchos errores con su país, pero que aunque ya había enmendado estos errores o querer cambiar aquellos para obviamente enmendar sus faltas, no se le da el tiempo para seguir haciendo la obra. Pero claramente en su corazón por lo menos denota que está arrepentido por lo que pasó en Honduras y que quería, ¿verdad?, tener la oportunidad de volver a este país para quizá enmendar aquellos errores y corregir quizá legalmente lo que había dejado mal hecho, ¿verdad? Y supongo que se refiere a todos los males de esto de quitarle a la iglesia sus potestades, de granjearse enemigos incluso dentro de la iglesia. Veamos un poquito el testamento Morazán, San José, Costa Rica, 15 de septiembre de 1842. Día del aniversario de la independencia, cuya integridad he procurado mantener en el nombre del autor del universo en cuya religión muero. ¿De qué religión era Morazán? Pues se presupone que era católico. Sin embargo, ¿verdad? Por las acusaciones de su tutor, las acusaciones que le hicieron a su tutor, que es Dionisio de Herrera, probablemente haya estado un poquitito, ¿verdad?, mezclado su fe religiosa con un poco el pensamiento, bueno, sí, diríamos ilustrado, pero también un poco masónico. Algunos creen que Morazán era masónico. De hecho, la logia masónica de Honduras sostienen que Morazán era masón. Eh, y se nota un poco aquí, porque él dice, en vez de decir en nombre del Dios del universo, dice en nombre del autor del universo, que es una costumbre muy propia de los masones, que a Dios no le llaman Dios, sino que le llaman Gadu, gran autor o gran arquitecto del universo, ¿verdad? Que entonces denota un poquito esa huella ahí. Sin embargo, el historiador que escribe esta obra, en la cual está el Testamento Morazán, que se llama Laurel Sin Ocaso, eh, describe la muerte de Morazán y él mismo afirma que según los testimonios se persignó, ¿verdad?, antes de morir. Es decir, que se hizo la señal de la cruz, por lo cual murió siendo católico. Declaro que todos los intereses que poseía míos y de mi esposa los he gastado en dar un gobierno de leyes a Costa Rica. Lo mismo que 18,000, perdón, pesos y sus réditos que adeudo al señor general Pedro Bermúdez. Es decir, que murió como todo buen hondureño, con grandes deudas, ¿verdad? En realidad muere así, pero también un hombre de negocios, que muere también con gente que le debe a él. Ya lo vamos a constatar aquí también en el testamento.
Declaro que no he merecido la muerte porque no he cometido más falta que dar libertad a Costa Rica. Y que a él le habían hecho la noticia, le habían hecho llegar la noticia de que gente de Nicaragua estaba invadiendo el departamento de Guanacaste en Costa Rica. Entonces él decidió tomar a hombres que libremente quisieran marchar con él para ir a defender ese departamento. Y que después de haber hecho esa defensa, decidió ir también a pacificar el resto de la zona cercana, fronteriza, por cualquier levantamiento que pudiera haber contra el mismo gobierno. Cuando hizo esta segunda maniobra militar de ir a apaciguar a las otras zonas, se generó la noticia, la falsa noticia de acusarlo de traidor, porque prácticamente intentaba, según la gente, o la gente que estaba obviamente contra Morazán, andaba militarizando el país, ¿verdad? Es la bulla que se generó, así que llegó a oídos de los traidores de Morazán aprovechan la oportunidad para tacharlo de traidor, lo hacen arrestar y lo llevan prácticamente para someterlo obviamente a su condena. No se le hace un juicio, no se le permitió juicio. De hecho, él hace este reclamo en esta última declaración. Dice que él no hizo más que cumplir con los mandatos de la Asamblea, prácticamente, y ir a defender ese departamento. Y que si ha cabido mis deseos en usar después de alguna de esas fuerzas para pacificar la República, que solo era tomando de aquellos que voluntariamente quisieran ir a marchar, porque jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados. O sea que Morazán en ningún momento obligó a los soldados a ir con él, lo que juntos quisieron ir a defender y a apaciguar la zona para evitar cualquier desarmonía, evidentemente, social. Por otro lado, dice, declaro que al asesinato se ha unido también la falta de palabra del comisionado Spinac de Cartago, que se supuso le prometió ayudarle para salir de ese embrollo. Al final lo dejó abandonado, no hizo ninguna gestión y prácticamente se vio solo Morazán. Es que la gente, por lo visto ya, la gente que quería poder en sus manos, ¿verdad? Querían ver a Morazán ya fuera, porque Morazán era tremendamente influyente. Es decir, para que haya estado de presidente, perdón, para que haya estado de jefe de Estado en todos los países centroamericanos, creo que sí, en todos estuvo, además que estuvo como jefe federal, claramente se granjeó muchos enemigos que querían derrocarlo, para acabar quizá con su poder y su autoridad. Se había ganado obviamente el respeto del pueblo y por eso logró estar en diferentes lugares. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Y es excelente esta frase, porque incluso dice el biógrafo de Morazán, en esta obra, como les digo, Miguel ¿cómo Ortega, que se llama Lorenzo en Ocaso, dice el profesor ahí que después de firmar el acta, perdón, después de firmar el testamento, se pone de pie y volvió a leer esta frase en voz alta. O sea, Morazán se dio cuenta de qué es lo que acababa de poner ahí, ¿verdad? Y en realidad el mismo autor, ¿verdad? Dice una frase que vamos a leer a continuación. Excito a la juventud que es la llamada a dar vida, que es la llamada. Spinac es el apellido del comisionado, es un apellido, el comisionado Spinac de Cartago. Excito a la juventud que es la llamada a dar vida a este país que dejó consentimiento por quedar anarquizado, prácticamente que se quedó sin cabeza Centroamérica. Y deseo que imiten mi ejemplo, de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. Por eso es que el biógrafo va a llegar a decir que prácticamente cuando Morazán dice, declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo, prácticamente estaba de alguna manera divisando la caída de toda la federación. Y de hecho, después de Morazán, ¿verdad? Se vino una tiniebla de corrupción tremenda, sobre todo el istmo centroamericano. Dice más adelante, declaro que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y les deseo el mayor bien posible. Y de hecho, los mismos soldados que él ocupó para ir a marchar fueron obligados de ponerse a fusilarlo. Es decir, fue terrible. O sea, que los hombres que anduvieron con él, después prácticamente siguiendo órdenes, tienen que traicionarlos a la fuerza, pero los perdona porque sabe que no, que tienen que obedecer, tienen que seguir órdenes de la gente que mantiene el control en ese momento. Muero con el sentimiento, aquí donde se arrepiente por lo que pasa en Honduras. Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien. Y este sentimiento se alimenta porque cuando había rectificado mis opiniones en política en la carrera de la revolución y creía hacerle el bien que me había prometido para subsanar de este modo aquellas faltas, se me quita la vida injustamente. Es decir, estoy arrepentido, la regué, quería rectificar, pero ya no tengo tiempo. El desorden con que escribo, aquí donde declara él que solo tuvo 3 horas para poder escribir, dice, porque me dieron apenas 3 horas
de tiempo para morir. Me había hecho olvidar que tengo algunas cuentas con la casa de Mr. Bennett de resulta de corte de madera. O sea, le debían a él alrededor de 10 a 12 mil pesos, que en aquel momento era tremendo dineral, ¿verdad? Era billete, y yo calculo que como estaba la moneda en los años 80 hacia 100 años atrás, estamos hablando de que bien podría ser cerca de medio millón de lempiras lo que podrían estarle debiendo en ese momento. Pero dice que ese dinero, si se lo van a pagar, que se lo deben dar a la esposa porque ella prácticamente puso dinero de su propia hacienda, ¿verdad? La hacienda de Jucuara, y otra deuda que también dice que no ignora el señor Cruz Lozano, que suponemos es el abogado o notariado que está obviamente llevando obviamente el testimonio de este testamento a los periódicos mismos. Él quiere que se imprima este testamento, verá en la parte que tiene relación con la muerte y los negocios públicos. Esta es la firma de Morazán. En la pequeña estampilla podemos ver a la última esposa de Morazán, que es doña María Josefa Lastiri. Digo última porque tuvo varias, ¿verdad? Tuvo varias mujeres Morazán. Era un hombre de su época, un hombre que en aquel momento los hombres a veces no tenían fidelidad con sus esposas, ¿verdad? Y moralidad sobre esta situación familiar mucho menos. Aquí viene la parte del historiador, lo que nos narra el libro de historia de la biografía de Morazán. Al estampar su firma, se incorpora Morazán y vuelve a leer: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Y aquí el historiador nos agrega una frase crítica que nos dice básicamente es que era así. No era Morazán el que se iba cuando se inauguraron, dice, en aquella tarde, en el pecho, aquellos agujeros. Era la patria la que se iba con él. Porque después se abalanzaron las tinieblas de una densa noche, de una noche resinosa de 2 siglos que todavía perdura sobre este istmo largo y trasijado como los suspiros del dolor del infortunio. Quiero que mis cenizas descansen en el suelo de San Salvador, ¿verdad? De El Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto. Morazán no está enterrado aquí. Morazán está en el cementerio de los próceres, de los ilustres, allá en El Salvador. Eh, y claramente, es que, miren, desde el punto de vista de la ilustración o también se puede decir ¿cómo se puede decir? De la cultura, ¿verdad? El Salvador en aquel momento estaba muy por encima de Honduras, a nivel cultural, a nivel político, a nivel de organización. Por eso es que va a ser uno de los países que va a querer tener el control de toda la federación, igual que Guatemala. Estaban prácticamente a la par en cuanto a preparación política. ¿Verdad? En Honduras apenas se estaban dando algunos pininos. Aquí ni siquiera teníamos universidad, ¿verdad? Ahí en Guatemala había universidad. No había, aquí a duras penas teníamos el obispado, que es lo más, diríamos, emblemático de un pueblo un poco desarrollado, ¿verdad? Las casas de gobernación y cabildos. Pero no teníamos la preparación académica todavía, ¿verdad? Hasta que llega el padre Reyes y funda la primera academia llamada del genio emprendedor y del buen gusto, con la cual obviamente eleva un poquito la cultura de Tegucigalpa, ¿verdad? Pero inicialmente, bueno, primero Comayagua, después Tegucigalpa. Prosiguiendo. Aquí podemos ver a Morazán a punto de ser fusilado junto a un hombre llamado Villaseñor, ¿verdad? La misma escolta que él utilizó pues, es la que le da prácticamente los últimos disparos. En la narración de este libro que estoy citando, ¿verdad? Que les voy a mostrar también incluso la portada del libro, dice el librito: en el ángulo suroeste de la plaza se coloca de espaldas a un pequeño muro. Rehusan la silla que le ofrecen. A Villaseñor lo colocan en una silla de espaldas al piquete sin que él lo advierta, pues apenas está consciente por una dosis de láudano que le hicieron ingerir para calmarle el dolor de sus dos heridas en el pecho. Morazán le arregla los cabellos, ¿verdad? Que le caen sobre la frente expresándole. Y esta frase que va a decir Morazán, ¿verdad? Se convierte también en un lema muy bonito. Querido amigo, la posteridad nos hará justicia. De hecho, por eso así se llama la obra biográfica también de otro profesor que les comentaba, que así se llama la obra también. La posteridad nos hará justicia. De hecho, creo que la historia hizo justicia con respecto a Morazán, porque quedó claro que fue un complot contra él, ¿verdad? Lo asesinan prácticamente, se convierte en mártir de la federación, ¿verdad? Y no había necesidad de acabar con la vida de él. No había motivo suficiente para poder hacerlo. Además que no se le dio la oportunidad de juicio, ¿verdad? No se le escuchó, ¿verdad? Para que realmente se pudiera defender como tenía que ser. Se presigna en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pide el mando de la escolta y abriéndose la negra levita, ¿verdad? Descubriéndose el pecho con ambas manos, yergue su alta y delgada figura y con voz inalterada como quien da órdenes en una parada militar, manda: preparen armas, apunten. Se da el lujo todavía de corregir la puntería de uno de los que le va a disparar, ¿verdad? Seguramente más de alguno quería disparar al aire para no ser culpable de la muerte de Morazán. Y Morazán le corrige la puntería, ¿verdad? Y la última sílaba fue, se vio apagada por la primera descarga.
Villaseñor se fue de bruces, ¿verdad? Con los plomos en la espalda y entre el humo de la pólvora se ve que Morazán todavía levanta levemente la cabeza y musita, todavía estoy vivo, y le dejan ir la segunda ráfaga para acabar con su vida. Así fue la muerte de Morazán, según el libro de Miguel Ortega, ¿verdad? Laurel sin ocaso, volumen 2. Esta es la portada del libro, que yo recuerdo ese libro de la escuela en la que yo estudié, en la escuela Elisa Chinchilla Cardona, ¿verdad? Ahí teníamos copias de ese librito, lo recuerdo muy bien, de hecho nos lo ponían en el aula también para poder tenerlo ahí. Lástima que no pude conseguir nunca una copia de este librito, ¿verdad? Y dudo mucho que se pueda conseguir hoy en día. Pero vale la pena darle lectura a este testamento para ver a un Morazán, ¿verdad? Consciente de su papel político, consciente también de sus errores en la carrera política, eh, consciente también de que no puede culpar a los inocentes de su muerte, ¿verdad? Porque claramente ellos solo siguen órdenes y él que se encargó de formar a los militares sabe muy bien que una orden no puede ser desobedecida, ¿verdad? Fácilmente. Eh, pero vemos a Morazán también muy consciente de lo que iba a pasar, de lo que pasaría y de ese hecho de lo que pasaría, vamos a hablar después de hablar de José Cecilio del Valle. Bien, sobre respecto a los familiares de Morazán, pues está María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, es su esposa. Su hija es Adela Morazán, ¿verdad? De 1831 a 1921 vivió ella. Quiero que la vean. Es una muchacha muy bonita realmente, ¿verdad? Adela Morazán. Después, ella se casaría, doña Josefa, se va a casar con un señor llamado José Esteban después de la muerte de Morazán, con quien va a tener 4 hijos más. El primer hijo varón de Morazán se llama Francisco Morazán Moncada. Es el hijo con otra mujer llamada Francisca Fiallos o Francisca Moncada Fiallos. Y hay un hijo, tercer hijo de Morazán, que es adoptado de Morazán. Es un hijo adoptivo que se convirtió en general, el general José Antonio Ruiz, reconocido como hijo legítimo, ¿verdad? Legalmente por Morazán, ¿verdad? Así que ellos son los descendientes que se cuentan de la historia de Morazán. Prosiguiendo. Sobre el arte morazánico, pues hay muchísimo. Realmente este país, toda la educación es morazánica, ¿verdad? Sus ideales son morazánicos. El tema de la libertad, el tema de la independencia, el tema de la soberanía. Y también a Morazán pues se le reconoce con muchos retratos y pinturas porque en toda Centroamérica y fuera de Centroamérica siempre se elaboró arte alrededor de él. Desde ya quito un rumor, no sé de dónde habrá salido ese rumor, de que Morazán siempre lo pintaban de lado porque no tenía una oreja. Lo cierto es que el biógrafo belga, que les platico, no olvidé el nombre de ese biógrafo, cuando habla de cómo era Morazán a nivel de la fisonomía, lo describe tan bien, ¿verdad? Que en las pinturas se logra reconocer esas cualidades que él resalta. Y yo creo que si le hubiese faltado una oreja, habría hecho mención de ello. Sin embargo, hay que considerar que haya tenido o no haya tenido oreja, Morazán es Morazán, ¿verdad? Eso no le quita ni le pone. Pero lo cierto es que hay mucho arte, ¿verdad? Diferente a las pinturas de lado. Ese es un estilo de arte de aquel momento, de pintar a la gente para que se pueda ver la facción de su cara, ¿verdad? No tenía el objetivo de ocultar nada, sino más bien de mostrar cómo era su perfil, que es lo que intentan los grabados antiguos de los rostros de los próceres. Pero claramente tenemos esculturas de Morazán, ¿verdad? Muchas pinturas incluso frontales acerca de él. Por ejemplo, aquí está en Costa Rica una escultura de Morazán, ¿verdad? Aparece también, ahí dice miren lo que aparece en la placa, ¿verdad? Mi amor por Centroamérica muere conmigo. Y ese es el mensaje dedicado a la juventud. Yo creo que los jóvenes de hoy en día deben entender que Morazán, este mensaje es para las generaciones futuras, es para generaciones incluso de hoy. No podemos permitir que el país siga viviendo prácticamente en corrupción. Yo creo que ustedes todos están llamados, ¿verdad?, a participar políticamente de este país, ¿verdad?, a adorar el sueño de Morazán, una política justa, diríamos, legítima, una política, ¿cómo se llama?, que vele por mantenerse en la pulcridad y con la ética suficiente, con el profesionalismo que requiere la altura política de este siglo. ¿Verdad? Yo creo que Morazán incita a esto, ¿verdad? Antes de dejar obviamente al país metido en la red de corrupción como lo hemos visto últimamente. Aquí vemos a Morazán, también en Perú, en Lima, Perú. Está también en San Pedro, Perulapán, El Salvador. Al emérito general Francisco Morazán. Mártir de la Unión, dice aquí. Hijo y mártir de la Unión. Aparece también de la Universidad Pedagógica, la escultura de Morazán. Aparece también en El Salvador una escultura casi con el mismo estilo de arte, por lo menos de la base hacia la estatua. No me refiero a las 4 estatuas de alrededor, pero por lo menos la base y la estatua de arriba. Tiene casi el mismo estilo de arte
porque parece que la mandaron a hacer a la misma fundidora francesa, la casa Thiabout, allá en Francia. Tiene el mismo estilo también la base, el canalito que tiene, esa parte canaleada que le hicieron en la parte de abajo, como un anillo canaleado, ¿verdad? Es exactamente parecido al arte que tiene la escultura del Parque Central de Tegucigalpa. Ahí podemos ver a Morazán. Ahí está en Panamá también, Parque de las Américas, Chiriquí, Panamá. ¿Por qué en Panamá? Aunque no formó parte de la Federación Panamá, allá vivió Morazán un tiempo. De hecho, esta es la casa en la que vivió desde 1840 a 1841 Morazán. Supongo que ya está restaurada hoy en día. En Santiago de Chile, ahí pasó algo muy extraño. En Santiago de Chile había una placa original que era color blanco que ustedes ven en la primera imagen. Pero luego de ciertos cambios políticos en Chile, cuando se meten los partidos populistas y izquierdistas, empiezan a atacar la figura de Morazán. Y de hecho cambiaron la placa. Le pusieron una placa donde ya no quieren exaltar a Morazán, sino más bien mencionar que era un autoritario. Vean lo que dice esa placa en la parte final. Lo voy a acercar para que vean. Dice, general y político hondureño, fue jefe del Estado de Honduras, posteriormente de Guatemala, Salvador, de Costa Rica. La política autoritaria que emprendió le hizo impopular y murió fusilado en San José. Es falso. No lo hizo impopular. Lo que pasa es que hubo un complot de gente en el poder contra Morazán para hacerse ellos del poder. Morazán no era impopular, para nada. Si fuera impopular, no habría tenido tanto reconocimiento a nivel centroamericano. Así que tenemos esculturas incluso en Buenos Aires, Argentina. Tenemos esculturas en Madrid, España. Tenemos esculturas en Islas Canarias, cerca bueno, del sur de España, a la par de África. Tenemos esculturas de él en Estados Unidos, en Basin Street de Estados Unidos, del escultor Mario Zamora Alcántara. Entonces, impopular Morazán, yo creo que es desconocer la historia de él. Es una mala jugada de parte de Chile haber permitido el cambio de placa. Seguramente habrá dicho lo mismo que todas las placas, al paladín centroamericano. Como dice en esta, ¿verdad? Ahí en la placa esta dice al paladín centroamericano. Y claramente la escultura de San Pedro Sula y la de Tegucigalpa, ¿verdad? Que están ahí también. Que desgraciadamente la de San Pedro Sula creo que la vi manchada la última vez que pasé por ahí. Y la de Tegucigalpa, les quiero platicar un poquito, un dato curioso, abriendo un pequeño paréntesis aquí, sobre esta escultura de Morazán en Tegucigalpa. Se generó la leyenda urbana en Tegus, ¿verdad? Ahí por el año 2000 yo llegué a Tegucigalpa a vivir durante 4 años allá. Y escuchaba de parte de la gente la leyenda de que la estatua de Morazán que está en Tegucigalpa no era de Morazán. Se han inventado de que supuestamente es la estatua de un mariscal francés de nombre Ney, el mariscal Ney. Eh, ¿qué, ¿Qué tan cierto es esto? ¿Verdad? Ya hay algunos que salieron a desmentirlo y son historiadores de verdad que salieron a desmentirlo. Pues yo quiero mostrarles algunos detalles de fotografías que incluso yo pudiera tomar personalmente esa estatua para que vean por qué no puede ser un mariscal francés. ¿Verdad? Claramente, primero, la forma en que el caballo está representado representa la misma manera como en los grabados de los folletos educativos morazánicos siempre se ha hecho de Morazán, con un caballo y la pata levantada. Algo también típico del arte ecuestre, que siempre el caballo está con la pata levantada. Lo primero que notamos en la parte de abajo de Morazán es el detalle del nombre del escultor, L. Maurice. Si lo se fijan por acá, dice L. Maurice. Y el lugar donde se mandó a hacer, París, 1882. Leopold Maurice o Leopoldo Maurice es el escultor de esta escultura. Ese es como se llama, es el artista. Y la casa de París que se dedicaba a hacer este tipo de fundiciones es la casa llamada Thiabout. A Morazán se le representa como un mariscal francés, porque sí está representado como un mariscal francés, aunque la vestimenta de él no era tan así. Era como la que vemos en los grabados de al lado, ¿verdad? Una negra levita, como dice el testamento mismo y la historia de Miguel Ortega. Pero la orden del Congreso Nacional, en la época de Marco Aurelio Soto, que se ordena mandar a hacer la estatua, dice claramente en esa ordenanza que debe representarse la Morazán como un mariscal francés porque sus ideas, sus ideales son de la ilustración francesa y por tanto merece ser representado como un mariscal tipo francés. O sea que fue deseo de la misma Asamblea de Diputados mandar a hacer una escultura semejante. Ahora bien, la contrata y el precio, aquí aparece un poquito de detalle de carácter histórico, aparece en una obra de los 130 años de la estatua de Francisco Morazán, en un artículo del periódico El Heraldo, ¿verdad? Dice, en sí el monumento de Francisco Morazán fue erigido en 1883, pero fue gracias a que el 27 de agosto de 1882 se realizó la contrata
firmada por Ramón Rosa, uno de los ministros del gobierno de Marco Soto, para estas obras, en las que se invirtieron 32.000 pesos centroamericanos, manifestó Carlos Turcios, director del Museo de la Casa Morazán. Ahora quiero que vean algo. En el año 1800 hay una revista muy famosa que es la Harper Magazine, Harper's New. Y ahí representaban también para el año 1800 la escultura ya en Honduras. O sea que es cercano a la época, aproximadamente. Aparece en el Parque Central. De hecho, en el Parque Central de Tegucigalpa, la escultura estaba exactamente en el mero centro, frente a la Catedral de San Miguel. Y en los cuatro lados del Parque Central mandaron a hacer también cuatro esculturas dedicadas a los cuatro, diríamos a las cuatro musas del clima. O sea, una escultura por el invierno, el verano, el otoño y la primavera. O sea, que habían cuatro mujeres representando las estaciones del año. ¿Verdad? Ahí está la estatua de Morazán viendo en dirección al templo. ¿Verdad? O sea, que la cara volteaba a ver hacia quizás la parte de las torres de la iglesia. Hoy lo movieron seguramente para poder tener actos públicos, por eso, por utilidad, lo movieron de ahí. Pero ahí está más o menos la fotografía, ¿verdad? Del parque, con las cuatro esculturas alrededor, ¿verdad? Que se mandaron a hacer juntos con esa estatua. La leyenda urbana dice de que lo que hicieron los encomendados por el Congreso cuando fueron a París es que fueron a París, pero se fueron a pasear, se comieron o se echaron en bebidas el dinero, ¿verdad? Y al final terminaron comprando a precio de gallo muerto una supuesta escultura de un mariscal Ney, ¿verdad? Y se trajeron la escultura esta de un mercado de pulgas que encontraban por allá supuestamente para hacerla pasar como que fuera la de Morazán. Esa es la leyenda urbana. Sin embargo, no cabe para nada esa leyenda urbana con lo que podemos notar con solo acercarnos a ver la escultura. Quiero que veamos un poquito de esa escultura un poquito de cerca. Primero, este es el mariscal Ney. Él es el hombre con el cual se confunde esta escultura de Morazán. Si nos fijamos en los retratos de pintura y escultura de Ney, nunca aparece con barba completa. No aparece con barba aquí, aparece solamente con patillas grandes. ¿No? Y mientras que Morazán siempre ha sido representado con barba completa. En la escultura que está en Francia del verdadero mariscal, si nos fijamos aquí en la imagen, vemos que siempre tiene patillas grandes, pero no tiene barba. No tiene ninguna barba. Y mientras que la de Morazán, sí notamos que tiene una barba en la parte de abajo. O sea, no, es improbable que sea el mismo personaje. Otro detalle que también podemos notar con solo acercarnos un poco a la imagen. Las orejas de Morazán son un poco, la bandera de la oreja es un poquito más pequeña, más alargada. La de Nen es más redondita y pequeña. La nariz de Morazán es más aguileña, es decir, más curva, como dice el biógrafo, que es la nariz de Morazán, aguileña. Mientras que la de Nen, la nariz de él es respingada, es hacia arriba, ¿verdad? Está respingadita la nariz, bien rectecita y respingada. Así que desde ahí ya las facciones del mismo rostro y no se parece para nada con el mariscal. Por otro lado, la barbilla, que como hemos dicho, ¿verdad? La barba es completa con Morazán, la de Nen no es completa. Otro detalle importante, en la vestimenta del mariscal Ney se puede observar en su escultura y en sus pinturas que anda dos símbolos importantes para Francia, los blasones del reino, es decir, el león y el águila, que de hecho lo podemos notar en esta imagen cercana de Ney que está al lado derecho, vemos que en la botonera de la levita se logra ver el águila y en la parte del cinturón se logra ver el león, los blasones de Francia. Mientras que la escultura de Morazán no tiene ningún tipo de símbolo en los botones. Están limpios, redonditos nada más. ¿Verdad? Y tendría que haber tenido decoración si fuese francés. Otro detalle que también podemos notar, al ver ahí están los blasones de Francia, ¿verdad? Que es el que aparece en el escudo francés, y también el blasón francés, ¿verdad? Que es el de los militares, el del reino y el militar. Por otro lado, podemos ver que las mismas placas que están a cada uno de los lados de Morazán son placas con el mismo estilo de arte, el mismo material del cual fue hecha la escultura también, ¿verdad? Y tienen el escudo federal, tienen el escudo de la federación que dice Provincias Unidas del Centro de América con las cinco montañitas de las repúblicas federales, el gorrito frigio que es símbolo de la lucha del pueblo, y el triángulo equilátero, ¿verdad? Que simboliza los tres grandes principios de fraternidad, libertad y igualdad, aunque también algunos dicen que representa a Dios. La batalla de la Trinidad aparece al otro lado de la escultura Morazán, con el mismo estilo de arte y material. Aparece Morazán encima del caballo, con la mano levantada porque tiene una espada. Los traviesos le cortaron el pedacito de espada que tenía ahí, pero tenía una espada en la mano. Y si nos fijamos con el caballo, tiene una alforja, ¿verdad? Tiene una especie de montura y una alforja al frente las piernas de Morazán, que tienen algunos símbolos. De hecho, lo podemos ver en la escultura un poco más grande. Ahí hay un pequeño acercamiento.
vemos que en la montura del caballo también hay un pequeño intento de hacer también el escudo federal como en forma de triángulo, ¿verdad? Que es exactamente como se puede ver en la montura del caballo ya grande. Se logra ver que el mismo escudo que está a los lados también está grabada en la montura del caballo. En la parte frontal del pecho del caballo, el botón que tiene, sostiene la faja de la montura, ¿verdad? También tiene el escudo federal en la parte del pecho. En la alforja que lleva Morazán en los lados, también tiene el escudo federal en esa alforja. Así que no cabe la menor duda de que sí es la escultura que se mandó a hacer con el estilo morazánico, con todo lo que tiene que ver con la República Federal, ¿verdad? Y no es ningún tipo de venta barata de una escultura mal hecha, ¿verdad? Por lo menos queda un poco resguardada esa parte. Estas son fotografías que yo mismo tomé, ¿verdad? Cuando fui a Tegucigalpa, para poder mostrar esos detallitos de la alforja y el escudo federal por todos lados. No cabe duda. Además, este detallito, la planta de aloe vera, que está a los pies de Morazán, es una planta nativa americana, no es planta de ninguna manera francesa. O sea que incluso intentaron representar la flora de este continente, ¿verdad? Que es para ¿cómo se llama? Un tipo de planta muy común aquí en Honduras, ¿verdad? Y al frente, pues está también la leyenda de Morazán, nació en Tegucigalpa, 3 de octubre, y murió en Costa Rica, 1842, 15 de septiembre. Hoy día ese letrerito blanco, creo que lo arrancaron. No sé si lo habrán restaurado, pero la vez pasada que yo fui a tomar estas fotos, bueno, la vez pasada que fui, pude tomar la foto, pero una última vez que fui a dejar unos papeles, ya no estaba este letrero, lo habían arrancado. Seguramente estaban reparándolo, no sé, pero lo habían arrancado. Y ahí está la estatua completa de Morazán. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que he mostrado? ¿Queda Todo claro? bien, Marcelo. Ok, y ahí está, miren ese detallito canaleado que les digo, que es parecido obviamente al tipo de base también que le hicieron a la estatua de Morazán, que está en El Salvador, ¿verdad? Muy parecida también. O sea, que le hicieron casi el mismo tiempo que manda a Honduras a hacer esta estatua, también supongo que los salvadoreños mandaron a hacer una igual, una parecida, que es el mismo estilo de canaleado que le hacen a esa base. Y un estilo obviamente francés. Les recomiendo este librito de Rafael Leiva Vivas, historiador hondureño y escritor diplomático hondureño, que se tomó la tarea de ir a Francia para investigar si había en los registros franceses algo sobre esta compra de la estatua para quitar de una sola vez la leyenda, la falsa leyenda de que la estatua de Morazán no es la de Morazán. Quiero que veamos un pequeño fragmento de esta obra, de lo que él nos comunica aquí, del gozo que él sintió al encontrar un folio. Dice él, nítidamente encuadernados en una pequeña caja, ahí estaban depositados los documentos tan requeridos por mí. Los papeles que tenía ante mi vista eran fotocopias de los originales, que se guardan en el Archivo Nacional de París bajo la serie F12-5283. Más corriendo que caminando salí con mi orgullo y satisfacción en el rostro. El descubrimiento fue exitoso. Morazán estaba salvado y su majestuoso monumento en la plaza central de Tegucigalpa podría seguir tranquilo reposando para la historia, tanto para los admiradores de la belleza como para los curiosos. O sea que él descubrió el folio F12-5283 que se supone tiene guardada la trata de esta escultura con la casa Thiabout, ¿verdad? La casa Thiabout francesa, que es la que se dedicaba a hacer este tipo de artes allá en Francia. A mí se me ocurrió la idea de que si, de que si realmente es un hecho histórico, bueno, que realmente se puede, si se puede corroborar realmente lo que dice el profesor acá, yo no quiero poner en duda su capacidad de investigación, pero digo, ¿hay una manera de poder investigar si realmente existe ese folio? Pues sí, sí existe. Y entonces me di la tarea de simplemente de entrar a la página web del Archivo Nacional de París, buscar el folio y buscar a ver si coincidía la secuencia de, el rango pues de nombres, porque cuando uno agarra un folio, si está por orden alfabético, debería de tener, digamos, las letras de la, digamos, por decir algo, de la inicio de la THA a la THU, por decir algo. Entonces, debería aparecer en el folio ese esa secuencia alfabética y si aparecía, digo yo, decía yo, si aparece, entonces sí, es realmente el folio de la casa Thiabout. Entonces, cuando me voy al archivo francés, pues introduje claramente ese código que él nos da en la página del archivo. Ahí está el estilo de escultura también que hace la casa Teabot, ¿verdad? Con arte ecuestre. Eran expertos en eso. Entonces meto el código F12-5283 y miren lo que me aparece marcado. Me aparece marcado los inventarios de la TAC a la TIEF, o sea, de la casa Tiabut, donde están todos los del inventario de negociantes, inventariados, medicinas, industrias que tenía Francia
alrededor de 1800 hasta 1916, ¿verdad? Con ese, ¿cómo se llama? Con esa fecha cercana, bueno, muy cercana realmente a 1882, y, y la THI de Tiabut, que es el nombre de la casa. Entonces, claramente sí, es verdadero que existe ese folio, ¿verdad? Y que el profesor realmente encontró el documento que demuestra, claramente no se pudo traer la copia, pero sí demuestra que la estatua de Morazán es la de él, ¿verdad? Y ahí está el lugar donde enterraron a Morazán, Cementerio de los Ilustres, en San Salvador, ¿verdad? En Honduras no creo que le hubiese durado mucho la tumba de Morazán marcada. Porque claramente aquí, sí, como les digo, se granjeó enemigos, ¿verdad? De parte de los que estaban acá, los conservadores. Evidentemente Morazán era muy liberal. Y claramente aquí en Honduras, sobre todo en Comayagua, había mucha gente conservadora, que no eran muy fanáticos de Morazán, ¿verdad? Por el tema mismo de su atrevimiento de tocar las cosas de la iglesia y cambiar cosas con respecto a la iglesia también. Y cuando se pasa a Tegucigalpa todavía existía mucho conservadurismo también. Nos quedamos entonces con esa frase de Morazán: la posteridad nos hará justicia. Yo creo que la historia hizo su verdadera justicia, ¿verdad? Hay algunas leyendas ahí sobre Morazán, dicen que José del Cirio del Valle le puso un apodo a él, ¿verdad? Porque como político pues se ganó fama de malversar fondos o al menos malgastar los fondos. Entonces le pusieron el apodo de Chico Ganzúa. No hay ninguna cuestión clara al respecto, solo es una especulación, ¿verdad? Popular de que le hayan puesto ese apodo. Dime, Evelyn. Sí, buenas. ¿Usted cree que si, bueno, usted que es nota de la clase de historia de Honduras, si usted quisiera seguir con sí, con la historia de Francisco Morazán, seguir todos sus hallazgos, todo lo que él descubrió, ¿usted cree que correría el mismo peligro que él corrió o no? Si siguiera con el mismo pensamiento Morazán intentando hacer la Unión Centroamericana, dices tú, Sí, hacer la carrera política de Unión Centroamérica. Pues mira, hay demasiadas familias en todos los países que quieren mantener el control y poder. Pensar en la Unión Centroamericana no es una fantasía, porque ya pasó, sí ocurrió, se pudo mantener la Unión por una temporadita, por lo menos desde 1823 hasta 1876 se mantuvo, hasta la caída federal alrededor del año 1880. Y un poquito antes, 1876. Intentar hacer eso ahorita sería un peligro, sí, porque claramente hay gente que no quiere un gobierno justo, ni un gobierno que haga funcionar las leyes como funcionan en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, hay mucha gente ligada al crimen organizado, a la malversación de fondos, a la corrupción política, que no quieren ver a alguien gobernar honestamente. Entonces, sí se corre peligro, ¿verdad? Aunque mañana les platico sobre un movimiento que todavía hay vivo en Honduras y o en toda Centroamérica. Mañana les platico de eso. Vamos al aula virtual, jóvenes, a colocar el presente, ¿verdad? No hay contraseña para terminar. Pasen una feliz tarde. Feliz tarde, Master. Feliz tarde.